Vamos a ver ahora lo que son los sistemas de lógica difusa. Normalmente, uno está acostumbrado a manejarse con valores verdadero o falso, valores enteros, flotantes. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando una variable no está bien definida? Entonces, no puedo recurrir a lo que se llaman una variable real o una variable, digamos, explícita, sino tengo que recurrir a lo que es una variable de tipo categórica. O sea, eso es lo que llamamos una variable difusa. Normalmente en la lógica decimos sí, no, verdadero o falso. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de decir sí o no, yo dijera y posiblemente sí, o casi sí, o no tengo certeza, o casi no, o casi seguro que no? Fíjense que son 5 categorías distintas a sí y no para dar la misma tipo de respuesta. Yo en lugar de decir verdadero o falso, voy a decir y posiblemente verdadero, o casi que sea verdadero, no sé, o casi falso, o posiblemente falso. Entonces, no tengo un valor de certeza sobre la respuesta. Y esos sistemas en los cuales uno tiene que basarse son los que se llaman sistemas de lógica difusa. O sea, un sistema de lógica difusa es donde las entradas no son una función explícita, sino una variable difusa, que puede tomar varios valores. Y cada valor va a tener una determinada probabilidad. O sea, capaz que si probablemente cierto tenga más probabilidad, entonces yo me voy a aproximar a esa característica. Si yo tengo algo cuya mayor probabilidad es no sé, entonces voy a estar en un grado de incerteza muy grande. Pero básicamente un sistema de lógica difusa trabaja con ese tipo de variables, o sea, donde nos empieza a cambiar esa. Fíjense cómo funciona la lógica difusa. La lógica difusa tiene una entrada que es un número concreto. Esa entrada se transforma, lo que los yanquis llaman un fusificador, o sea, un módulo de difusión, en una entrada difusa. Yo genero una base de conocimiento o un conjunto de reglas en formato de lógica difusa. Hago con esa entrada de lógica difusa un motor de inferencia, que es la parte de la inteligencia artificial que yo estoy haciendo, en el cual esas variables difusas y ese conjunto de reglas van a producir un resultado. Y en función de ese resultado, yo voy nuevamente a desdifusar, o un diffusifer, como dicen los yanquis, y voy a obtener de vuelta una salida concreta. Esto es bastante útil en usos comerciales. Fíjense que cuando ustedes van a trabajar, por ejemplo, con una encuesta, muy probable que se encuentren con datos que son y me gusta, más o menos me gusta, y más o menos no me gusta poco, me gusta mucho. O sea, no tienen una entrada real. Ustedes no pueden poner un número a cuánto les gusta algo, pero sí una serie de categorías. Entonces puedo trabajar eso desde el punto de vista de la lógica difusa. También se aplica máquinas en sistemas de máquinas de consumo, se utiliza mucho. Se utiliza en los sistemas de aire acondicionado, por ejemplo, bastante. Básicamente no dan una respuesta exacta, pero dan lo que se llama una respuesta aceptable. O sea, dado el margen de incertidumbre que yo estoy manejando, doy una respuesta aceptable. Y básicamente la incertidumbre es algo a lo cual los ingenieros nos vuelven locos.
Porque ustedes están acostumbrados a una máquina. Una máquina es botón para arriba, botón para abajo, perilla que lo giro tanto y me da tal voltaje el potenciómetro. Pero cuando me empiezan a jorobar con y más o menos más, más o menos menos. O sea, pónganle un conjunto de personas para ver si un aire acondicionado, ¿qué lo consideran frío? ¿Qué es lo que consideran calor? Y dentro de eso tiene el ambiente que a los tipos más o menos les gusta, ¿no? Entonces, ¿es lógica hacer un sistema totalmente determinista en el que yo utilice tantos grados de entrada, un control que a tantos grados, tal posición de la palanca de frío, tal posición de la palanca de calor? Si la mayoría de los tipos, yo hago un producto para 100 tipos, de los cuales iba a decir, y hace calor, y hace más o menos templadito, y qué sé yo, no sé, y tengo un poco de frío, tengo frío, entonces tengo las 5 categorías. Yo tengo que hacer un equipo de aire acondicionado, ¿qué hago? Y la lógica difusa es una buena solución a esos problemas, porque yo tengo que producir para el conjunto de la sociedad. Entonces, un montón de tipos me van a decir que ellos están cómodos si tengo calor. Otros me van a decir, están cómodos si está entre tantos grados y tantos grados. Y otros tipos, nada, yo necesito que esté fresco, porque si no está fresco yo no funciono. Bueno, tengo un sistema difuso de resultados y tengo un control de aire acondicionado, que es un sistema de ingeniería. Por eso se utiliza el sistema de ingeniería. Porque los productos que fabrica la ingeniería van a parar, ¿no?, a gente que no tiene un criterio uniforme. Bien, ¿qué son las funciones de membresía? Normalmente, vamos a dar una explicación menos formal. Vamos a suponer, cuando yo aplico lógica difusa, lo estoy aplicando a un grado, o sea, a una variable que en realidad sí es concreta. O sea, estamos hablando de temperatura, ¿no? Entonces yo digo, la temperatura va a variar entre tantos grados y tantos grados. Y dentro de tantos grados yo voy a tener lo que es muy grande, medio, no sé, muy poquito o muy, o sea, casi poquito, muy poquito. Calor, templado, no sé, poco frío, muy frío. Entonces yo reemplazo el grado de todas las posibilidades. Digo, esto va de tantos grados a tantos grados, mi equipo. Vamos a suponer que las categorías, esto que yo llamo los valores que me está dando la lógica difusa, tienen igual probabilidad de ocurrencia. ¿Qué significa que tengan igual probabilidad de ocurrencia? Que si yo tomo un muestreo estadístico, va a haber, fíjense, ustedes vieron en estadística lo que es una campana de Gauss. Entonces, o al menos cuando hicieron teoría de errores en física, ¿lo vieron? Hicieron un histograma. Supongo, al menos era clásico en mi época. Entonces tienen esto. Esta es la distribución de probabilidades en torno de un valor promedio. Este es el valor promedio y esta es la campana de Gauss que decía que el valor promedio es el valor que tiene más probabilidades de salir. Y en función de eso van disminuyendo las probabilidades a cada lado de ese valor promedio. Entonces, lo que yo hago es, si yo tengo entre este valor y este valor, ¿cuánto voy a tener? Y vamos a suponer que tenga las famosas 5 categorías. Cada una de ellas, cada categoría, si es realmente un valor central, esto va a tener un valor así, esto va a tener un valor así, esto va a tener un valor así, esto va a tener un valor así y esto va a tener un valor así. ¿Qué es básicamente lo que hago? ¿Qué es lo que hago? En lugar de poner la campana de Gauss, para no complicarme la vida, porque en definitiva somos ingenieros, decimos, tengo esto, tengo esta categoría, tengo esta otra categoría, tengo esta categoría y esta otra categoría. Y fíjense que esta función es en definitiva lo que estamos llamando una función de membresía. Divido el campo de valores reales, o sea, ¿cuál es el dominio de mis valores reales? Le aplico las categorías y en función de suponer que los valores medios de cada categoría en las cuales yo resolví que tienen igual cantidad de probabilidades, se distribuye en función de una
campana de Gauss, aproximo por esta función. Y esa es la que llamo función de membresía. O sea, cómo distribuyo los valores continuos en valores difusos. Que esto es cómo va a funcionar Yo, en primer lugar, este valor que yo ingreso, lo voy a transformar con esa función de membresía en una categoría difusa. Le voy a aplicar a partir del conjunto de mi base de conocimiento, que son un montón de reglas, y el conjunto de procedimientos, una categoría. Y después, en función de eso, voy a sacar un valor numérico. O sea, entro con este valor y saco una categoría, y después voy a entrar con una categoría y voy a sacar un valor. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a explicarlo más fácil cómo funciona con el ejemplo del que estábamos hablando. ¿No? Vamos a suponer que este es mi agente. ¿Cuál es el entorno? La temperatura. Yo voy a leer cuál es la temperatura objetivo, que es lo que yo quiero que funcione. Este es la temperatura ambiente, y acá tengo el sistema de lógica difusa. Los comandos van a ser calefacciono, enfrío o dejo la temperatura como está. ¿Y cuáles van a ser las entradas? Una temperatura deseada que no va a ser objetivo, porque para vos van a ser 23 grados, para vos van a ser 25, para él va a ser 27, Macri quiere 20, así no gastamos mucho calefacción, ¿no? Pero estamos en ese entorno de temperatura, o sea, tenemos que llegar a una temperatura confortable. ¿Cuáles son entonces el algoritmo? Defino las variables en términos lingüísticos, construyo la función de membresía, o sea, voy a construir esta función en la cual voy a asociar un rango de temperaturas a estas categorías de frío, templado. Voy a convertir todas las reglas que yo quiero, voy a hacer mi base de conocimiento y mis reglas. Voy a evaluar la entrada en función de las reglas, voy a combinar los resultados y voy a generar el comando, que es calentar, enfriar o dejar las cosas sin cambio. Entonces, fíjense, en el paso 1 voy a definir las variables en términos lingüísticos. O sea, estoy generando la difusión de mis variables. Entonces, empieza muy frío, frío, cálido, muy cálido y caliente. Van a ser las 5 categorías con las que yo voy a trabajar en mi sistema de aire acondicionado. Y el rango de temperaturas va a ser entre 0 y 40 grados. Entonces hago la función de membresía, fíjense. El punto medio, ¿cuál es? ¿Cómo se llama este punto? Que es la mitad de camino entre el máximo y el mínimo. No han probado en estadística, ¿eh? Esta es la mediana. No, tuvieron estadística. O sea, el punto medio entre el mayor valor y el mínimo valor se llama la mediana. Entonces, esto corresponde a la categoría media. Y fíjense que esta como va a tener una distribución de tipo gaussiano, la aproximo por un triángulo. Entre los dos valores más próximos, de 10 y 30 grados. Después, ¿qué viene? Eso sería cálido. Muy cálido sería los 30 grados. Entonces me voy entre 20 y 30, construyo mi campana de Gauss. Caliente ya sería sobre el borde, de 30 a 40, que sería el máximo valor posible. Y después voy a tener frío, que sería de 20 a 0, con el punto medio en 10 grados, y muy frío cuando me voy a los 0 grados. Y le voy a dar valores 1 y 0,5 más o menos a la mitad de grado, que es donde se cruzan las determinadas líneas de probabilidad. O sea, yo voy a tener que producir una cierta certeza cuando la función de membresía supere este valor menos 5, pero acá estoy en confusión. No podía
identificar. Bien, una vez que construí la función de membresía, voy al otro paso, conjunto de reglas. Entonces, voy a ver, en función de cómo esté la temperatura, cómo yo creo que debería estar la casa. O sea, si yo diga, yo quiero que la casa tenga una temperatura muy fría, y la casa tiene una temperatura muy fría, la tengo que dejar sin cambios. Ahora, si yo quiero que mi casa esté muy fría, y yo quiero tener temperatura fría, tengo que darle más calor, tengo que subir la temperatura, o sea, tengo que calentar la casa. Si yo quiero temperatura cálida y está muy fría, tengo que calentar, lo mismo va a pasar en todos estos casos. Si la temperatura que yo deseo es frío y yo estoy en frío, no tengo cambios. Si fuera menos, tengo que enfriar, y si fuera más lo que yo deseo, tengo que calentar. Si yo tengo como temperatura objetiva cálido y la temperatura ambiente es cálida, no hago cambios, pero por abajo tengo que enfriar y por arriba tengo que calentar. De lo mismo si estuviera muy cálido a muy cálido, para acá tengo que enfriar, para acá tengo que calentar, y si yo tengo caliente y mi temperatura caliente sin cambio, pero por acá tengo que enfriar. Fíjense que en función de hacer esta regla de conocimiento, voy a construir el conjunto de las reglas. O sea, si la temperatura de la casa es muy frío o frío y la temperatura es cálida, entonces tengo que darle calor. Si la temperatura es muy cálida o caliente y la temperatura que yo deseo es frío, entonces más frío. Si la casa es cálida y la temperatura de deseo es cálida, entonces sin cambio. Puedo construir una regla punto por punto, puedo agrupar, o sea, el conjunto de reglas los puedo ir elaborando, qué sé yo, punto por punto si quiero. Pero para agrupar, yo podría agrupar estas condiciones en una sola regla. Pero elaboro todo ese conjunto de reglas. Ahora se realiza la elaboración del conjunto de operaciones que se van realizando con la temperatura O y la temperatura A. Perdón, la temperatura. En conjunto de intersección y unión. O sea, si yo tengo este valor de temperatura, quiere decir que estoy en la zona de muy cálida. Si se cumple que yo quería estar en este valor, quiere decir que me tengo que desplazar hacia ese lado. Quiere decir que el valor más probable va a ser este de 20 grados. Fíjense que ahí realizo el proceso inverso, o sea, entré por un lado, me ubiqué donde estoy, hago el conjunto de reglas y en función de dónde tengo que ir a parar, prendo o apago el calefactor, nada más, hasta que llegue a la condición de sin cambio. ¿Cuáles son las ventajas de los sistemas de lógica difusa? No uso ninguna matemática compleja, son una base de conocimiento en función de las categorías y un sistema simple de razonamiento, o sea, reglas if, then, else. Fíjense algo que es importante. Esta tablita que vimos acá, ¿la podrían implementar con un programita que diga if, else? Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué funciona ese programa? Solamente para este conjunto de reglas. Yo cambio el conjunto de reglas y el sistema no sirve. No es tan exacto como veremos. Exactamente. Yo cambio el conjunto de reglas y... Ahora, si yo lo hago de esta manera, fíjense que el programa de control no tiene que cambiar. Yo cambio solamente el conjunto de reglas y el programa sigue funcionando basado en lógica difusa. Y esa es la diferencia entre el programa de inteligencia artificial y el programa convencional. En el programa convencional, yo solamente funciono en base a esta tabla de conocimientos iniciales. Si yo utilizo un programa de inteligencia artificial, yo cambio esto y cambia. Cambia el conjunto de reglas también, ¿no?
pero todo el sistema de control no cambia. Por eso le digo que esto es importante. Fíjense que se puede modificar este sistema de lógica difusa agregando o quitando reglas. No tengo que cambiar el sistema, solamente cambio la base de conocimiento. Puedo trabajar con sistemas donde la información no es muy buena. O sea, si mi sensor de temperatura es malo, como sucede con la mayoría de los sensores de temperatura, no porque existan buenos o malos sensores de temperatura, sino porque las temperaturas malas son baratos. Y si son baratos, más ganancia para el fabricante, entonces un sistema de lógica difusa me permite trabajar medianamente bien sin gastar tanta plata. Son fáciles de construir y fáciles de vender. Da solución a problemas complejos en forma simple, ya que más que nada funciona parecido a como funciona el ser humano. O sea, si ustedes tienen, hay un viejo dicho que es la distancia de, bueno, en el campo se dice otra cosa, pero vamos a suponer que sean las manos. O sea, cuando ustedes están en el fueguito, la distancia de las manos al fueguito va a depender de la decisión de temperatura que ustedes tienen, ¿no? En el campo dicen otra cosa, pero ustedes acercan la mano en función de que tiene más frío. Pero hay un valor de temperatura para el cual ustedes acercan la mano, o es una sensación la que ustedes tienen. Es una sensación. Entonces, se asemeja al razonamiento humano. Ustedes se acercan o se alejan del fuego en función de la sensación de frío. Existe un conjunto de reglas de decisión. Tengo frío, tengo calor, y fíjense que es un proceso de lógica difusa. ¿Cuál es la desventaja? No hay un enfoque sistemático. O sea, tienen que construir tanto la lingüística del problema como la base de conocimiento en forma más bien artesanal. Si el sistema de reglas es simple, es comprensible. Si no pueden llegar a generarlo bajo un sistema de reglas if-then, entonces estamos mal con la regla, o no pueden llevar a una tabla la base de conocimiento. Ahí se complica un poco el tema. Obviamente, si el sistema no requiere mucha precisión, o sea, yo con esto puedo controlar la temperatura de una casa. Ahora, no se me ocurra con esto intentar hacer un sistema de aterrizaje autónomo de un avión, porque más o menos estoy llegando al piso, no funciona, ¿no? Exacto. Fíjense, ¿dónde se aplican? Caja de cambio automática. ¿Por qué? ¿Vieron ustedes en los coches que ahora les aparece cuando tienen que poner el cambio? Pero no significa que a esa velocidad tienen que poner el cambio. Lo pueden poner antes y lo pueden poner después. Entonces, fíjense, el hecho de usarlo en caja de cambio es un sistema de lógica difusa, no es un sistema basado en números concretos. Dirección de 4 ruedas, control del entorno de un vehículo, distancias, aproximaciones y demás. Sistemas de alta fidelidad, fotocopiadoras, cámaras fotográficas, se utilizan mucho para ajuste de borroso, nitidez y demás. En algunos sistemas de televisión, en hornos de microondas para ver las formas de congelar, descongelar, refrigeradores, tostadores, aspiradores, lavarropas, en aire acondicionados y en humidificadores. Fíjense que todo eso, las variables son de tipo categórica. Bien, esto es más o menos cómo son y cómo funcionan los sistemas de lógica difusa. Ojo, atrás de esto hay mucho más. Yo lo estoy describiendo como categorías de lo que es la inteligencia artificial, O sea, hay gente que se especializa, investiga, y hay un montón de producción científica atrás de todo esto. Pero la idea es que vayan conociendo los campos. Lenguaje natural. El procesamiento del lenguaje natural básicamente es cómo puedo comunicarme a través de la forma común de los fonemas en un idioma o en distintos idiomas. Básicamente la idea es funcionar por instrucciones. Ustedes fíjense que ya tienen incorporado en montones de máquinas el hecho del control inteligente. O sea, ustedes pueden darle órdenes a su celular. El celular va a responder en función del celular. Pueden hablarle a
el navegador del auto. Y les va a localizar puntos objetivos o demás sin mucho problema. Entonces, ahí tienen lo que es procesamiento del lenguaje natural. Básicamente, hay dos campos de aplicación en lo que es el lenguaje hablado y lo que es el lenguaje escrito. Cuando hablamos de procesamiento del lenguaje, estamos hablando de la construcción de una forma de comunicación. No hablamos de reconocer el carácter escrito, porque eso formaría parte de la visión. Yo parto ya de tener el lenguaje escrito y parto de la interpretación del fonema, que es la audición. Se supone que ya tengo eso codificado. Bien, la programación del lenguaje natural tiene dos componentes: el entendimiento del lenguaje y la generación del lenguaje. El entendimiento del lenguaje se basa en básicamente entender qué es lo que dice una frase. Entonces, hay que analizar la entrada y de alguna manera generar una representación útil cuando yo tengo que entenderlo, y tengo que analizar también los diferentes aspectos del lenguaje, porque una frase puede llegar a ser correcta aparentemente, pero tener un significado que no tenga nada que ver. Si no, fíjense, por ejemplo, determinados términos que se utilizan en formato técnico quieren decir una cosa y en el lenguaje coloquial o común algo totalmente diferente, sin hablar de los modismos. O sea, todos nosotros en nuestro país tenemos formas de decir algunas palabras que no son iguales a lo que utilizan los españoles, a lo que utilizan los costarricenses, a lo que utilizan los chilenos. ¿Por qué? Porque tenemos distintas maneras de decir lo mismo. Nosotros decimos, por ejemplo, son las 8 y pico. Díganle eso a un chileno. La palabra pico en Chile tiene un significado totalmente distinto. Sí, veo que lo saben. Pero bueno, y sin embargo, es distinto el significado según el entorno. Entonces, esos aspectos del lenguaje también tienen que formar parte del procesamiento del lenguaje natural. Y la generación del lenguaje natural es precisamente poder generar una idea o una forma de expresión de manera que sea comprensible por una persona. Ahora bien, el entendimiento es mucho más difícil que la generación. Porque básicamente cuando yo tengo que generar, lo único que tengo que hacer es planificar el texto, decir qué es lo que quiero decir, planificar la oración, la forma en que la voy a decir, y después realizarlo el texto. Y eso es mucho más fácil que la comprensión del lenguaje natural. Hay una serie de terminología particular de la programación del lenguaje natural, que es la fonología, que es el sonido, la morfología. Cuando hablamos de sonido es algo de palabras que suenan igual, pero se escriben distinto. Y también cambia el significado. Vaca, vaca, que según se escriba con B larga o B corta, cambia el significado. La morfología es la forma en que se construyen las palabras. El fonema son palabras que suenan parecido, o palabras que se derivan de otra. O sea, la conjugación de los verbos configura el fonema más simple. ¿No? Hay una acción simple y según cómo yo modifico el sonido en poco, le cambio también el significado a la frase. La sintaxis, que es la forma en que se ordenan las palabras. La semántica, que es el significado de las palabras. La pragmática, que es precisamente eso, el uso y la comprensión de las diferentes situaciones de las palabras. El discurso, o sea, cómo se acomoda una oración y cómo esa manera de acomodar la oración puede afectar la interpretación. Ahí tenemos el famoso uso de la coma, ¿no? Todos los ejemplos que hemos visto, según cómo usemos la coma, cambia el significado de lo que estoy diciendo. Y el conocimiento del mundo, que era lo que hablábamos, que según la ubicación en que estemos, la misma palabra puede tener significado distinto.
¿Cómo trabaja la programación del lenguaje natural? En primer lugar, el análisis lexicográfico, en el cual analiza la estructura de las palabras. El análisis sintáctico, que dice cómo está la relación entre las palabras, con lo cual alguna construcción medianamente simple no tiene sentido. Por ejemplo, el texto es muy simple. El chico va a la escuela va al chico. Desde el punto de vista de la construcción sería lo mismo, pero chico y escuela no se pueden relacionar de esa manera. Si bien la construcción es correcta, yo digo, el alumno va a la escuela. Y si yo digo, la escuela va al alumno, ¿es lo mismo? No, una está mal y otra está bien. Entonces, ahí es cómo tenemos que acomodar el orden de las palabras para darle sentido. El análisis semántico, que es el significado exacto de las palabras. Y acá empiezan muchos problemas, porque el significado puro es lo que representa las palabras. O sea, un analizador semántico aceptaría una frase como helado caliente. ¿Por qué? Porque helado está correctamente y caliente está correctamente. Ahora, si yo lo asocio, hay un contrasentido en el significado. No en el... Pero es el significado de las dos palabras, no de cada una de las palabras. O sea, yo lo corrijo, le paso un corrector y helado caliente te lo pasa el corrector. Prueben en el Word, que es una forma de procesamiento del lenguaje natural, el corrector ortográfico, y van a ver que la pasa, porque las dos palabras están bien escritas. Y la asociación de las dos palabras sigue también una regla sintáctica. Tienen un sustantivo y un adjetivo. Pero es en el sentido de la frase es que no tiene sentido. La integración del discurso, que ahí es donde empieza a aparecer ese tipo de problemas, y el análisis pragmático es cómo se interpreta lo que quiere decir el texto. Ahí empezaría a rechazarse las otras frases. Pero fíjense que son toda una secuencia de pasos. Realmente excede en mucho hasta mi propio conocimiento del lenguaje natural, porque siempre es algo que lo he tocado de oído, lo he visto, pero nunca he trabajado. Así que básicamente hay dos maneras de analizarlo, que es un análisis sin contexto gramatical. Vuelvo a decir, más o menos lo mismo que ustedes tienen cuando trabajan con su procesador de texto, o un análisis top to down, empiezan desde analizando lo más simple hasta por último lo más complejo. Por eso ustedes tienen el analizador sintáctico, el analizador semántico, las construcciones de frases. Entonces, eso es una manera de aumentar los niveles de complejidad. Sin un contexto gramatical, lo que hace es construir en función de la organización de determinados tipos de oraciones. O sea, si yo tomo una oración, el pájaro picotea los granos, en un análisis sin contexto gramatical empieza a identificar un artículo, un sustantivo, una frase con nombre que está formado por un artículo más un nombre, o un artículo más un adjetivo, o un artículo más un adjetivo más un sustantivo. Los verbos, con una frase verbal que es una frase con nombre más un verbo, o un verbo más una frase con nombre. Adjetivos o oraciones que son básicamente frases con nombre o frases verbales. Fíjense en el caso este que vimos, cuando se construye un grafo, fíjense que de vuelta la teoría de grafo está presente en toda la inteligencia artificial. Cuando yo digo el pájaro, estoy generando un artículo más un nombre, entonces estoy generando una forma de nombre. Cuando digo picotea el grano, estoy hablando un verbo, un artículo y un nombre, estoy hablando de una forma nominal. El verbo más el coso es una forma verbal, entonces la forma nominal más la forma verbal me da una sentencia, o sea, una oración. Entonces, de esa manera se van constituyendo en el análisis, desde abajo hacia arriba, que es lo que digamos la primera forma simple de análisis, y si no el otro es
a partir de la construcción completa ir identificando. Pero fíjense, si yo puedo construir un grafo, vuelvo al caso de la teoría de búsqueda. Puedo buscar si eso coincide con una forma correcta o no. Bien. Los problemas que tiene es que la forma simple de escritura es simple por las formas gramáticas. Se utiliza bastante, los correctores ortográficos utilizan esta forma de trabajo. Hay como problema que no es muy preciso. O sea, debido a las formas verbales, debido a las características de los, digamos, los artículos determinados e indeterminados, empieza a haber un problema bastante complejo en ese tema. Y después el analizador top-to-down básicamente lo que toma un nodo del grafo de descomposición y empieza a buscar una secuencia de sílabas que esté almacenado como correcta. Entonces, yo sé que ese árbol tiene que recorrerse de determinada manera y me da una secuencia correcta, y si lo recorro de otra manera, la secuencia es incorrecta. Entonces puedo ver si las palabras están bien puestas o mal puestas de acuerdo a un orden predeterminado por alguna base de conocimiento. Este análisis top-to-down es más fácil de implementar, pero tengo que construir el grafo de la oración y básicamente es muy ineficiente porque tengo que almacenar en mi base de conocimientos muchas formas de búsqueda y muchos caminos que son correctos. Y obviamente si es ineficiente porque tengo que meter muchas cosas en mi base de conocimiento, es muy lento. Bien, esto como para describir más o menos lo que es el lenguaje natural. Además tengan en cuenta otra cosa. Contra la construcción de un buen sistema inteligente de lenguaje natural, tienen ustedes la Real Academia Española, por ejemplo, ¿no? En el cual la Real Academia Española construye una regla que la cambia al poco tiempo. Entonces, si lográramos codificar todas las reglas de la Real Academia, tendríamos que estar actualizando todos los años, porque a los gallegos todos los años se le ocurre cambiar el idioma y poner lo que quiere. Entonces, hoy tenemos antes teníamos el artículo, el, la, los, vamos, perfecto. Ahora le ponen les. Entonces, tenemos que cambiar toda la base y además, no solamente que le agregamos un concepto que está estricto en base a lo que es la regla del lenguaje, sino le generamos un contexto ambiguo, ¿no? Porque es un artículo indeterminado, no es ni femenino ni masculino, o sea, ni es... entonces, eso genera una indeterminación. Cuando yo digo les alumnes, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Exactamente. Entonces, tenés una indeterminación. Entonces, eso, ¿no? Tendríamos que empezar a trabajarlo de alguna otra manera en el lenguaje natural para incorporarlo. Pero ya no vamos a poder construir de forma correcta un grafo, porque después tendría que identificar el tiempo verbal más los adjetivos. Entonces, ¿cómo hago para ver si aplica o no aplica los adjetivos a...? Entonces, ahí implica la construcción de una nueva regla verbal. Bien, vamos a los sistemas expertos. Los sistemas expertos, acuérdense que fueron donde más logros se alcanzó en los primeros años de desarrollo de la inteligencia artificial. Y básicamente, ¿por qué? Básicamente porque dijimos que la inteligencia artificial inicialmente intentó trabajar con temas que eran del dominio común, no era ni del dominio formal ni del dominio experto. En cambio, los sistemas expertos empezaron a trabajar en el área de los sistemas expertos, en ingeniería, en ciencia, donde los conjuntos de reglas están bien definidos. Ustedes no pueden decir en teoría de juegos cuál es una regla mejor que otra, pero sí posiblemente lo pueden hacer en ingeniería, en el diagnóstico médico, lo pueden hacer en la lógica formal
para analizar una hipótesis. Entonces, por eso los sistemas expertos inicialmente podían tomar bases de conocimientos bien definidas y lograr mejores resultados que los otros que estaban en sistemas mucho más ambiguos. ¿Qué características tenían los sistemas expertos y todavía tienen? Son de alto rendimiento, son más comprensibles, tienen alta confianza, como dijimos, las reglas son simples, son muy sensibles. Sensibles en cuanto a pequeñas variaciones en la entrada representa variaciones en la salida. Y con una base de conocimientos adecuada, los resultados son muy precisos, incluso pueden refinar sus propios resultados. O sea, con una buena base de conocimiento, el sistema experto puede refinar sus propios resultados. Básicamente dan asesoramientos, instrucción y asistencia en la toma de decisión, pueden realizar demostraciones, pueden buscar una solución óptima, pueden realizar diagnósticos. Sobre esto está el famoso caso de la computadora Watson de IBM, que la pusieron en una clínica de salud en Estados Unidos y trabajaba como respaldo de los médicos, entonces producía diagnósticos. O sea, empezó la máquina a trabajar, obviamente los médicos se reían, los médicos tenían como mejor tasa de éxito, de diagnóstico acertado, entre un 80 y un 90%, inicialmente la máquina empezó con un 60%, pero la máquina empezó a aprender. Entonces cuando la máquina empezó a superar el 95% de éxito, ningún médico podía llegar al 95% de éxito en sus diagnósticos, dijeron, por favor, saquen la máquina, nos molesta, perturba el resultado de la ciencia médica. Entonces la sacaron a la máquina de ahí, pero en realidad lo que quedó probado que, digamos que una máquina es capaz de hacer un mejor diagnóstico clínico en una de las clínicas más importantes de Estados Unidos. Imagínense acá si lo llevamos a la matanza, ¿no? Lo que sería en Watson, estaríamos solucionando un problema de la salud pública. Pueden dar explicaciones, digamos explicaciones en el campo de lo científico, lo médico o lo... No entremos en la rama de las ciencias sociales. Pueden interpretar datos, pueden predecir resultados, pueden justificar una determinada conclusión y pueden sugerir alternativas de solución a un problema. ¿Qué es lo que no puede? Sustituir una decisión. O sea, más que nada por lo que podríamos llamar una regla de construcción. O sea, no es que no pueda tomar una decisión. O sea, entendamos esto. O sea, esta incapacidad es una incapacidad que está formalmente puesta y transitoriamente por el hombre. Más o menos como dicen, mirá, la ciencia no puede clonar un ser humano. No, la ciencia se ha autolimitado a no clonar seres humanos. No quiere decir que la ciencia no esté en capacidad de hacerlo. Con el tema de las decisiones también es una restricción que se le aplica a los sistemas inteligentes. O sea, no pueden sustituir decisiones humanas. No quiere decir que no sean capaces de tomar decisiones del mismo tipo que toman los humanos. Y no tienen capacidad de poseer capacidades humanas. Obviamente que hay capacidades que tiene el ser humano, como la empatía, que están en el campo que no tiene una percepción, porque fíjense que los sistemas inteligentes se basan en percepción. Cosas que no son percibibles, como el afecto, la solidaridad y demás, al no ser percibibles, no pueden ser parte de la entrada de un sistema de inteligencia artificial. Entonces, obviamente, no pueden tener las mismas capacidades por ahora. ¿Cómo funciona un sistema experto? Un sistema experto tiene básicamente tres componentes. La base de conocimientos, un motor de interfaz entre la base de conocimiento y el usuario y una interfaz de usuario. Para construir la base de conocimiento hay un experto y un ingeniero de conocimiento. El experto es el que posee el conocimiento que se va a incorporar a la base de conocimiento. Y el ingeniero de conocimiento es el que formaliza ese conocimiento en base a un conjunto de reglas para que se pueda poner en esta base de conocimiento y que el motor que moviliza la interfase entre la base de conocimiento y el usuario pueda ser interpretada. O sea, yo esta base de conocimiento lo tengo que
hacer respetando ciertas formas que lo realiza el ingeniero de conocimiento. La base de conocimiento, entonces, es esto lo que le da calidad a un sistema experto. O sea, ningún sistema experto es mejor que su base de conocimiento. Básicamente, depende de la recompilación de conocimientos. O sea, generalmente no es un experto, sino es un grupo, un conjunto de expertos que contribuyen a formar una base de conocimiento. Básicamente, el conocimiento es una recompilación de hechos en forma organizada, en el cual ese conocimiento se transforma en datos y hechos que se relacionan entre sí. Esa combinación de información y experiencia es lo que se llama conocimiento. Hay hay dos componentes de ese conocimiento, que es el conocimiento real, que es básicamente información, y conocimientos heurísticos, que es la práctica, o sea, cómo yo realizo cosas. O sea, hay formas de realizar una tarea que está dada por la experiencia. Pregúntenle a ustedes a un tornero cómo es la mejor forma de ajustar a su torno, y eso está basado, ese procedimiento que el tipo sigue está basado en la experiencia. En los sistemas tradicionales uno construía una fórmula, pero a veces la experiencia de 100 torneros que tienen cada cual su mecánica de ajuste de un torno no es la misma. Lo que permite el sistema experto es agarrar la experiencia de esos tipos y volcarlo y meterlo en una base de conocimiento. Entonces, en ese momento, el hecho de poder aprovechar esa capacidad que no tiene una fórmula, es lo que nos da en la práctica una mejor aproximación a la solución de muchos problemas. ¿Por qué? Porque esa forma de solución que aporta la experiencia, esta heurística, está basado en la solución de un conjunto de problemas. Entonces yo en mi base de conocimiento no solamente estoy poniendo una fórmula, estoy poniendo una forma de solucionar problemas. Por eso a veces el conocimiento heurístico es más importante que el conocimiento real. ¿Cómo se representa el conocimiento? En reglas if then else. Si pasa tal cosa, entonces hago esto, si no, hago otra cosa. Básicamente, la calidad de una base de conocimiento va a depender de la información que yo pueda almacenar en esa base de conocimiento. Y básicamente ahí intervienen los expertos, los ingenieros de conocimiento, que tienen que tener, por un lado, el aporte de conocimiento y por otro lado, la capacidad de poder interpretar. No me sirve de nada tener los mejores expertos en un área, o sea, yo puedo tener, por ejemplo, los mejores biólogos, pero si yo no tengo un tipo que es capaz de transformar el conocimiento de ese biólogo en una base de conocimientos, entonces no me sirve de nada. Entonces el ingeniero del conocimiento es el tipo que tiene esa habilidad de transformar el conocimiento de otras áreas en este conjunto de reglas para poder aprovecharlas. Hay montones de técnicas, desde la de ir con un medio de grabar una entrevista o de hacer una entrevista en función de formularios que tienen que contestarlo. Y con eso armamos la base de conocimiento. El segundo componente es la interfase. Esa interfase básicamente toma esas reglas y en función de lo que le pide el usuario genera una respuesta. ¿Cómo son las reglas? Básicamente son reglas que se aplican en forma repetida de casos anteriores. O sea, si yo para dar una solución que fue satisfactoria apliqué esta regla, voy a seguir aplicando esta regla hasta que falle y la tasa de falles me diga que tenga que buscar una regla nueva. Cada vez que falla yo o acierta, agrego conocimiento. Puedo hacer un histograma de respuestas verdaderas o falsas del uso de esa regla, entonces voy a tener una ponderación de la regla que aplico. Y obviamente pueden resolver conflictos cuando se aplican varias reglas. Fíjense que yo les dije el caso del tornero. Si yo tengo 10 métodos de calibración de un torno
que cada uno se origina en que soluciona un problema en particular, la regla de conocimiento que yo aplique, ese motor de conocimiento, tiene que ser capaz de distinguir cuál de esas reglas de calibración del torno es la que se aplica en función del problema que tengo. Esa es básicamente la característica que tiene que tener el sistema. Hay dos maneras en que funciona este motor. Una es hacia adelante y otra es hacia atrás. En el primer caso, ¿qué es lo que hace? Yo tomo un conjunto de hechos, en función de esos hechos yo tomo decisiones que me permiten llegar a una conclusión. Por ejemplo, si supóngase el análisis de riesgos, yo tengo un préstamo de tal monto, un tipo que tiene una determinada categorización, yo tengo una tasa de mora y yo tengo la ubicación del tipo en determinada población de riesgo. Entonces yo voy tomando decisiones para concluir, ¿le doy el crédito o no le doy el crédito al tipo este? Este es el encadenamiento hacia adelante. Yo tomo hechos y en función de ellos llego a una conclusión. O puedo producir al revés, un encadenamiento hacia atrás. El tipo no me pagó el crédito. ¿A qué se debe? Y a tal cosa y tal otra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Y yo le di un crédito que era demasiada para la capacidad de paga del tipo. Entonces, tengo que evaluar, no volver a dar créditos de tanto valor en función de determinada capacidad. O la relación salario-ingreso del tipo no daba. O las condiciones laborales del tipo no eran las adecuadas porque había volatilidad en el mercado laboral. Y fíjense que voy construyendo un conjunto de reglas. El día que perfeccionemos esto, van a ver que una de las ciencias que va a desaparecer, o ciencia, disciplina, va a ser la economía. Podemos agarrar a todos los economistas, hacerles hacer un conjunto de reglas, pero los economistas tienen el mismo problema que tienen los pronósticos del tiempo. O sea, según el economista que consulte, van a tener un pronóstico distinto. Agarren un economista clásico, va a dar una explicación. Agarren un neoclásico, va a dar otra explicación. Agarren un schumpeteriano, va a dar otra explicación. Agarren un marxista, va a dar otra explicación. Agarren un desarrollista, van a tener otra explicación. Entonces, la economía es una ciencia en la cual el mismo fenómeno se interpreta distinto según el ángulo del tipo que vea el fenómeno. Esa es una de las cosas con las que los tipos se están defendiendo para que no sea reemplazado por una máquina de inteligencia artificial. Pero el día que los economistas se pongan de acuerdo, lo metemos todo dentro de un motor de inteligencia artificial y chao. Bien, la interfaz de usuario. Básicamente es cómo se relaciona la persona con el sistema experto. El supuesto de un sistema experto es que la persona que interactúa con el sistema experto no tiene necesariamente que ser un experto. Entonces, la forma de comunicación es el lenguaje natural o usando narraciones verbales en lenguaje natural o por el conjunto de reglas que ya tiene previamente almacenado el sistema de inteligencia artificial. Los requisitos que tiene que tener la interfaz es básicamente darle soporte al cliente para funcionar según las prácticas del trabajo en el cual se interprete el sistema de inteligencia artificial, el sistema experto. O sea, si yo lo voy a usar en el ámbito, por ejemplo, de las finanzas, tiene que tener los formatos habituales que se utilizan en financieros. Si yo lo utilizo en diagnóstico médico, tiene que tener el formato de los diagnósticos médicos. La tecnología tiene que ser adaptable, o sea, tiene que adaptarse a la tecnología del usuario y no el usuario a la tecnología. Y básicamente tiene que hacer un uso eficiente de la interfaz de entrada. O sea, no tiene que ser redundante, no tiene que ser críptica. O sea, entre lo críptico, o sea, que no le entienda ningún usuario cómo manejarlo, y lo redundante, que realmente sea pesado el uso de la interfaz, hay que buscar los puntos óptimos de rendimiento del sistema. ¿Cuáles son las limitaciones? O sea, ustedes entiendan que una vez que yo logré una base de conocimientos, el sistema es fácil de implementar. Ahora, implementar esa base de conocimiento puede a veces ser muy difícil.
Básicamente por la tecnología disponible, o sea, cómo puedo yo almacenar grandes volúmenes de conocimiento. Es difícil la adquisición del conocimiento, el mantenimiento, porque básicamente recuérdense que estamos en un entorno dinámico, entonces hay que continuamente mantener, y tiene un costo de desarrollo bastante alto. O sea, digamos, un experto no va a decir todo lo que sabe en forma gratuita. ¿Dónde se aplicamos? Fíjense que hay cosas que ya se están aplicando. Diseño de las cámaras de lente. El diseño de autos se están aplicando sistemas expertos. El sistema de diagnóstico. El sistema de análisis de conducta profesional. En realidad, esto saben dónde se utiliza más que nada, en las obras sociales. Ver si un tipo está sobrefacturando o no está sobrefacturando. O sea, si los diagnósticos las prácticas que recomiendan en función del diagnóstico de la enfermedad es la que se recomienda o la que no se recomienda. O sea, si vos vas pues se te torció un dedo y te haga una tomografía, una resonancia, una ecografía, implica, viste, que ahí el tipo está sobrefacturando servicio. En análisis predictivo de datos continuos. Estos sistemas son muy buenos, los sistemas expertos, para predecir datos continuos, o sea, flujos de datos. O sea, si yo tengo un flujo de datos, el análisis sobre flujos de datos, o sea, reconocimiento de patrones, anda muy bien. El sistema de control mediante monitoreo continuo, todos sistemas de predicción de fallas, predicción de fraudes, análisis de flujo, riesgo financiero. Todo esto, los sistemas expertos ya están funcionando, pero muy bien. ¿Cuáles son las tecnologías? En el ambiente de desarrollo de los sistemas expertos hay estaciones de trabajos de función dedicada, lenguajes de programación como el Lisp y el Prolog, que ya están dedicados a manejar los conjuntos de reglas de conocimiento, grandes bases de datos, o sea, que me permiten manejar lo que se llama la Big Data, o sea, datos cuyo volumen son muy difíciles de manejar. En herramientas son las herramientas de edición, sistema de generación de prototipos, o sea, se arman prototipos muy rápido con los cuales puede hacerse modelos del sistema en forma rápida, y ya hay programas que permiten representar el conocimiento y realizar algunas tareas de inferencia. O sea, yo en función de esto más esto puedo inferir que puedo construir una nueva regla. Y los entornos de trabajo, que acá es lo que comentabas vos de los sistemas expertos que se están utilizando. Hay sistemas que son sistemas vacíos, son un sistema experto sin la base de conocimiento. O sea, lo vimos antes, los tres componentes, es todo preparado para inyectarle base de conocimiento. Entonces, hay un sistema basado en Java y otro que es del año 93, fíjense, que permite generar el entorno de desarrollo en base a incorporar las reglas de la forma if-then. Entonces yo le voy comprando un montón de reglas y ya tengo directamente la salida de un sistema experto. O sea, esto es en cuanto a cuándo está la fase de desarrollo tecnológico. Y después los pasos son, fíjense que es más o menos lo mismo que hablábamos cuando diseñábamos software. Solamente que la clave acá va a estar en el desarrollo de la base de conocimientos. Se identifica el problema, se diseña la solución, se desarrolla el prototipo, básicamente porque necesitamos la base de conocimiento, que es el diseño, es realmente generar la base de conocimiento, se refina el prototipo, se completa el diseño definitivo y después vienen todas las tareas de mantenimiento. Los costos, si el mantenimiento de la base de conocimiento es poco, o sea, los sistemas son muy poco dinámicos y la base de conocimiento es fácilmente representable, esto va a andar bien. Por ejemplo, el conocimiento científico de ingeniería es fácil, porque las reglas de ingeniería no cambian mucho. Entonces hay muy pocas reglas de ingeniería que se apliquen o de medicina que se apliquen, y las bases de conocimiento son accesibles, o sea, uno con un manual de medicina puede ya prácticamente formular un sistema de diseño diagnóstico. Los beneficios son la disponibilidad, menor costo de producción, la velocidad, tienen menos tasa de error que los decisores humanos, reducen riesgos y dan una respuesta constante, o sea, la ventaja que tiene la mayoría de los sistemas de inteligencia artificial. Bien,
Entonces nos queda la robótica, que básicamente es el hecho de reproducir el comportamiento funcional de un ser humano. Son agentes artificiales que actúan en un mundo real. O sea, eso es la mejor definición de la robótica. En función de lo que dijimos antes como agente. Cuando dimos agente, entorno, percepción, el robot es algo que encaja perfectamente ahí. Básicamente los robots, a diferencia de que se trata de hacer robots que se comporten como humanos, solamente se especializan en un grupo en una tarea o en un grupo de tareas. No abarca el total del comportamiento. Si bien se intenta hacer eso, por ahora solamente están limitados a determinado conjunto de tareas. Básicamente los objetivos que tienden a hacer es mejorar la percepción, la selección, movimiento y modificación de las propiedades físicas del objeto. Puede tener como objeto destruirlo o liberarlo de mano de obra de funciones repetitivas. Se supone que los robots que trabajan en las construcciones automotrices reemplazan a las personas que tienen funciones repetitivas, lo mismo que los clasificadores de fruta o cosas de ese tema. Básicamente la robótica utiliza ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica y computación. O sea, fíjense cuando yo les dije que no nos vamos a quedar sin trabajo, no se preocupen, que hasta que los robots empiecen a construir robots, estamos bárbaros. Básicamente, lo que tiene que ver es una forma de construcción mecánica, eléctrica, para realizar una determinada tarea. Hay algunas formas que son antropomórficas, otras que no. Tienen componentes eléctricos y mecánicos que son controlados, tienen un programa que determina qué es lo que hace un robot, o sea, toda la parte de actuación y control de la actuación es con un programa. Fíjense, se los suele llamar a veces boot o e-boot, los programas que operan en un ambiente virtual como si fueran robots, o sea, asumieron la percepción del mundo real, pero en realidad el robot opera en el mundo físico real, los otros operan en un entorno simulado. En el robot las entradas son señales analógicas, voz o imágenes. En el programa de inteligencia artificial clásico son símbolos y reglas. En el caso de los robots necesitan un hardware especial con sensores y efectores específicos. Y estos no necesitan nada más que una computadora. ¿Qué componentes tienen un robot? Sistema de locomoción que tiene que ver sobre piernas, sobre ruedas, combinación de piernas y ruedas, o sistemas de deslizamiento o formas distintas de arrastrarse. Sobre piernas, el problema es que necesitan mucha energía. Lo que se intenta hacer es que caminen, salten, troten, suban o bajen. Tiene muchos motores para realizar cada movimiento, o sea, cada movimiento del humano requiere de varios motores para ser reproducido en un motor. No son adecuados en superficies irregulares. Fíjense que tiene un entorno muy variable, muy dinámico, entonces eso hace difícil la respuesta en un sistema de inteligencia artificial. Y obviamente, cuanto peor es el terreno, más energía de locomoción tiene que hacerlo. Y además genera problemas de estabilidad. O sea, hacer que un robot se desplace en un terreno irregular es jorobado. De todas maneras, ya hay robots que lo hacen, ya hay exoesqueletos que lo hacen, y eso empieza a dar funciones. Fíjense que en Japón ya hay un exoesqueleto robótico que funciona para personas con discapacidad que los ayudan a desplazarse. No solamente hay variedades de robots en dos, sino hay robots en 2, 4 y 6 patas, ¿no? Si el robot tiene varias patas, entonces lo que aumenta es los requerimientos de coordinación entre las distintas patas que tenga el robot. O sea, hay robot tipo araña, robot tipo gusano, que los utilizan para desplazarse en distintos terrenos porque son más aptos que el hecho de poner un robot de 2 patas. Después hay robots que tienen ruedas, eso generalmente porque los robots con ruedas tienen mayor velocidad de desplazamiento.
Usan ruedas estándar, giratorias excéntricas, ruedas suecas de 45 grados o bolas esféricas. Los sistemas de locomoción a arrastre son básicamente basados en orugas, que pueden desplazarse muy bien, pero mientras el terreno tenga una base de 2 dimensiones. ¿Qué es los componentes de un robot? Fuente de alimentación, principal problema, porque limita la autonomía. O sea, la energía que consume el robot dura una determinada cantidad de tiempo y después hay que recargarlo. De ahí que la búsqueda de nuevas fuentes de energía no solamente son importantes para los coches autónomos, los Tesla, sino en robótica también es muy importante. Los motores eléctricos para dar los movimientos de rotación, los músculos neumáticos que pueden contraerse casi 40%, es como un amortiguador que yo lo actúa y tiene un desplazamiento del 40%, los alambres musculares que tienen una contracción del 5%, motores piezoeléctricos ultrasónicos que se utilizan en robots industriales y todo tipo de sensores. Ahora bien, hay nuevos componentes en áreas nuevas de la robótica que no están en la mayoría de los textos clásicos, pero básicamente piensen que en este momento se están diseñando moléculas que tienen comportamiento robótico. O sea, hay moléculas químicas que pueden funcionar como si fuera un robot. Y hay un campo especial de la robótica que son los nanobots, que son robots muy pequeños que el día de mañana, si se continúa el desarrollo que se está logrando, pueden hacer montones de operaciones. Básicamente está el famoso, esa serie que a los tipos lo reducían y lo metían por adentro de la vena para operar un tipo desde adentro. La idea es que muy posiblemente se puedan diseñar robots para tratar montones de afecciones que hoy en día requieren una intervención quirúrgica externa. O sea, desde afuera lo tengo que llevar hasta dentro del tipo para producir una acción. Muy posiblemente que directamente se inyecten robots, los robots hagan una función y después se recuperen. O sea, digamos, lo que era ciencia ficción hoy es un problema del tiempo, sobre todo el tema de las baterías. El problema que hay ahora son las baterías. O sea, no hay energía para generar la movilidad en los pequeños robots para darles la suficiente autonomía que hagan algún tipo de tarea. Y acá uno de los campos principales que tiene la robótica es la visión artificial. Básicamente esto es la capacidad no solamente de ver, que eso es algo que se obtiene mediante una cámara, sino la capacidad de interpretar lo que se ve. O sea, hoy en día estamos hablando, y ya están construidos, nosotros estamos en el grupo de investigación en un proyecto trabajando en eso, sistemas que puedan ser guiados por visión. O sea, yo pongo 2 cámaras equivalentes a mis 2 ojos, yo sé la distancia que vos estás, porque cuando yo me enfoco para ubicarse, el ángulo en el cual mis 2 ojos te enfocan dan una idea de la distancia. Fíjense que utilizando ese mismo algoritmo hay un programita en la mayoría de los celulares que sirve para calcular distancia. Y ustedes lo único que tienen que hacer es utilizar la lente, entonces enfocan desde el piso donde están ustedes y en función de la información del ángulo a que ustedes enfocan, obtienen la distancia. Yo pongo cualquier objeto en el piso, lo enfoco y yo tengo la distancia donde yo estoy parado hacia el objeto. Es un medidor de distancia basado en la cámara. Fíjense, es interesante cómo funciona. Y funciona por la interpretación esta, o sea, del ángulo de elevación. Lo mismo hace cuando yo quiero saber si hay un objeto. Yo enfoco ese objeto y ese objeto obliga a que que mis 2 ojos formen un determinado ángulo para enfocar. Ese ángulo me da la idea de la distancia, o sea, yo proyecto ese ángulo en el espacio y me da la distancia del objeto. Lo mismo se hace con visión artificial. Uso 2 cámaras, hago visión estroboscópica, cuando la imagen de las 2 cámaras coinciden, tomo el ángulo que tienen las 2 cámaras y en ese momento sé, en función del ángulo, la distancia que tengo de los objetos. ¿Qué es lo que hacemos con visión artificial? Bueno, ¿qué necesitamos? Una fuente de alimentación, un dispositivo de adquisición de imágenes, un procesador, software, un dispositivo para monitorear y toda la parte de accesorios que pueda llevar el sistema. ¿Qué tareas se realizan en visión artificial? OCR, identificar texto escrito, que ya es una combinación muchas veces con la programación del lenguaje artificial, detección de rostros, reconocimiento de objetos y determinación de posición, que era la que les hablaba recién.
¿Mm? Se aplica en la agricultura, en vehículos autónomos, en biometría, en reconocimiento de caracteres, análisis forense y seguridad, calidad industrial, reconocimiento facial, gestualidad, geociencias, imágenes médicas, vigilancia de contaminación, control de procesos, teledetección, en robótica, estamos hablando de visión artificial, ¿no? Y en transporte. O sea, con una imagen yo puedo detectar si hay congestión o no en una ruta. O sea, los informes que hoy en día se sacan a partir del estado del tránsito con gente que observa, y una cámara se podría sacar en forma automática a partir de ver la densidad de coches en una ruta. ¿Cuáles son las aplicaciones en general? En la parte industrial, para manipulación de material; en la parte militar, para el desplazamiento a zonas inaccesibles; en medicina, para hacer pruebas clínicas; en exploración, o sea, básicamente se lo utiliza para mucho. Nosotros estamos trabajando en un convenio con la Marina para utilizar lo que se llama un UAV, un vehículo subacuático, para trabajar en entornos de visión muy reducida. O sea, ustedes, por ejemplo, acá en la zona de Montehermoso, si ustedes quieren meter la cabeza bajo el agua, van a ver que no van a ver el fondo. Y sin embargo van a las grutas o a Madrid y ustedes ven el fondo tranquilamente. Entonces, esa forma de visión obstaculizada por la presencia de sedimentos, si yo utilizo un vehículo subacuático con posibilidades de filtrar la acción del polvo, podría ver y aumentar el campo visual. Entonces, por ejemplo, podría hacer análisis de fondo o identificación de especies. ¿Y qué es lo que pasa? El trabajo actualmente se tiene que hacer con un buzo, ¿no?, que tiene que bajar y reconocer el fondo. Supongo así, están haciendo un estudio de algas. Hay un proyecto de un belga que quiere poner una estación de algas acá en la zona de Pehuenco. Es un proyecto de una fangota de millones de dólares, pero el tema es que la mayoría de los estudios son estadísticos. O sea, se tira un fierro, se arrastra, se levanta y se ve qué tipo de algas hay. ¿Por qué? Porque si vos tendrías que bajar a ver eso, el buzo tendría que reconocer a menos de 10 centímetros para ver qué cosas hay en el fondo. Y la hora de un buzo para recorrer una superficie grande, que es donde se ubicaría una plantación de algas, es enorme el costo ese. En cambio, si vos tenés un vehículo subacuático con un buen programa de clarificación de visión, el tipo te puede clasificar grandes superficies del fondo sin ningún problema y un costo prácticamente irrisorio en comparación a lo que es el costo de la hora uso. Bien, dijimos la exploración y el entretenimiento. O sea, el ejemplo de eso es Pixar. Todos los bichos que hacen los de Pixar son robots. Bien, llegamos entonces a las redes neuronales. Las redes neuronales, ¿qué son? Están basadas en las neuronas que tenemos los seres humanos. Algunos más entrenadas, otras menos entrenadas, pero todas redes neuronales al fin. Este sistema fue propuesto hace bastante tiempo. Básicamente se empezó a pensar que las redes neuronales podrían basarse en la misma estructura que tienen las neuronas. O sea, las neuronas son un conjunto de células especiales que tiene el cerebro y todo nuestro sistema nervioso, que están compuestas de un montón de sensores. Esa información de los sensores llega a las neuronas y las neuronas van transmitiendo esa información a través de ellas, y a través de este proceso se va agregando, generando información, y esto que se va modificando en la cadena de las neuronas va formando una especie de conocimiento. O sea, en este camino entre ser percibida un estímulo y ser transmitido, se va incorporando conocimiento. Fíjense que esto mismo que ocurre en el ser humano, reproducirlo sería muy complicado, porque necesitaríamos unos 100.000 millones de células para reproducir el comportamiento humano, lo cual ya es bastante jorobado. Pero
para determinadas tareas se puede hacer, y lo que se propone es lo siguiente. Se toma un conjunto de entradas, que son las neuronas de entrada, esas entradas son las que son estimuladas desde el exterior, y empiezan a enviar información a través de un conjunto de neuronas que se llaman neuronas ocultas, o nodos ocultos, hasta que al final ese procesamiento que ocurre dentro de estos nodos ocultos sale a través de neuronas de salida o nodos de salida. Esto es básicamente lo que es la composición de una red neuronal, o sea, lo que llamamos las redes neuronales artificiales. Una red neuronal artificial está formada entonces por un conjunto de entradas, unos nodos de entrada o neuronas de entrada, un conjunto de neuronas ocultas todas interconectadas entre sí, y un conjunto de nodos o neuronas de salida que producen la respuesta a este conjunto de entradas. Hay dos tipos de redes neuronales: las redes que son redes solamente de salida, o sea, redes hacia adelante, y esas redes hacia adelante, en función de un patrón de entrada, generan una respuesta. Y las redes con realimentación son redes que, en función de un estímulo y de cómo está la respuesta, van modificando su comportamiento hasta lograr la función deseada. Fíjense que cuando vimos los agentes basados en función de utilidad y agentes basados en meta, indicábamos que teníamos que ver cómo se cambiaba el entorno para modificar el resultado. Bueno, esto mismo está pasando acá. ¿Qué es lo que hace la red? O sea, esa red que yo tengo acá tiene un valor de entrada que se va modificando con cada una de estos arcos dirigidos. Estos arcos dirigidos tienen un peso, de manera que esta entrada, esta salida, se multiplica por este peso y forma parte de la entrada a esta próxima red. Esta a su vez tiene otro peso y se modifica. Entonces, yo puedo decir que dada una combinación de valores de entrada, yo tengo una determinada salida que es función de las entradas por la función que se realiza en cada una de estas neuronas multiplicada por los pesos de los arcos. Entonces, esta salida es función de todos los caminos que llegan a ella, los pesos de los arcos, y produce una salida deseada. Para lo cual yo tengo que ir cambiando los valores de estos arcos. Entonces, yo esa red, para que logre ese valor dado, la tengo que entrenar. ¿Qué significa entrenar? Que yo le voy poniendo valores de entrada, voy viendo la salida, veo qué valor tienen estos arcos y los voy cambiando hasta que me dé la salida deseada. Cuando el conjunto total de datos de entrada coincide con las salidas que tiene que tener el sistema ya está entrenado, es autónomo, y automáticamente en ese momento yo lo que hago es, para este conjunto de entrada, el tipo va a tener este conjunto de salida deseada. Listo, no tengo que hacer nada más. Quiero cambiar el funcionamiento de la red, le meto el nuevo conjunto de valores de entrada y valores de salida deseados, reprogramo el valor de estos coeficientes y vuelve a tener otra función. O sea, cambiando este conjunto de reglas de entrada y reglas de salida, yo logro que cambie el comportamiento de la red neuronal. Y ahí está el gran valor de eso. Ese proceso de cambiarle los valores es lo que llamamos aprendizaje o machine learning, que lo van a encontrar en varios lados. Ese aprendizaje puede ser supervisado, no supervisado y de refuerzo. ¿Qué significa supervisado? Yo ya tengo el conjunto de datos de entrada y el conjunto de datos de salida. Una vez que está eso, yo superviso cómo tiene que funcionar la red, está ok, listo, después la hago trabajar. ¿Cómo es el aprendizaje no supervisado? Básicamente, no todas las respuestas son conocidas. Yo tengo que basarme en el funcionamiento para ir incorporándole esos datos. Y la de refuerzo es por la observación del entorno. No solamente tomo datos de la salida, sino datos del entorno para modificar el estado. Cuando hay, esto se llama algoritmo de backpropagation, que es, en función de la salida deseada, yo voy corrigiendo hacia atrás
hasta que encuentro la combinación de valores de los arcos que me dan la salida deseada. Esto tiene una regla de encadenamiento, lo vamos a ver en el ejemplo que veamos ahora del perceptrón. Las redes bayesianas son lo mismo que las otras redes, nada más que básicamente esto empieza a considerar que los valores no son valores aritméticos comunes, sino son probabilidades. Entonces, cuando yo hago una transición de un nodo del grafo a otro nodo, lo que tengo que hacer es una probabilidad de transición. Y esa probabilidad se va a dar, o esa transición se va a dar en función de la probabilidad. Entonces, los números, ya no tengo un conjunto de valores numéricos, sino tengo un conjunto de valores estocásticos. O sea, que están dadas por la probabilidad de obtener ese resultado. En realidad, en algunos casos, es factible construir este tipo de leyes. Básicamente es ideal para combinarlo con lógica difusa, ¿no? Entonces yo puedo asignar probabilidades y ahí veríamos cómo anda el tema. Generalmente esto tiene que ver, supónganse, hay unos casos muy simples para hacer diagnóstico médico. O sea, viene un tipo con un problema del pulmón y tengo que saber si el tipo tiene cáncer o tiene tuberculosis o bronquitis. Entonces empiezo a recopilar información. ¿Es fumador? ¿Está expuesto a contaminación? ¿Qué es lo que dice la radiografía? Entonces empiezo, en función de lo que yo voy tomando, voy construyendo ese grafo que me va diciendo, ¿es fumador? Sí, no. ¿Está expuesto a contaminación? Sí, no. Puede ser que tenga mucho, poco, medio, alto, lo mismo que si fuma mucho, fuma poco, no fuma nada. O radiografía, ¿qué es lo que tengo? Una mancha definida, una mancha difusa. Bueno, y ahí empieza a ver cómo tengo que hacer. Una vez que se identifican todas las variables, se utilizan los nodos que yo tengo que poner, qué valores pueden tomar esos nodos, y se hace combinaciones de este tipo. Fíjense, acá ya empieza a aparecer valores de lógica difusa, identifico los nodos y empiezo a construir la red neuronal como un grafo con estos nodos. ¿Dónde se aplican? En la parte aeroespacial, como pilotos automáticos y detección de fallas, como sistema de guiado de automóviles, para control de armas en la parte militar, discriminación de objetivos, reconocimiento facial, identificación de señal imagen. En electrónica, para predicción de secuencias de código, para diseñar chips de circuitos integrados, para análisis de fallas, para visión artificial, para voz se utiliza bastante. En análisis financiero, para evaluación de bienes, préstamos, calificación de riesgo, todo lo que sea análisis financiero. Industrial, en control de procesos, sistemas de inspección de calidad, para predicción de soldadura, para diseño de productos químicos, para modelado, para planificación, para hacer análisis de licitaciones y gestión de proyectos, en análisis médico, para análisis de células cancerosas, análisis de riesgo en electrocardiograma, para diseño prostético, o sea, se usan para diseñar prótesis, para optimizador de tiempo de trasplante. Se usa en la parte de programación del lenguaje natural, se utilizan para reconocimiento de voz, clasificación de voz, conversión de texto a voz. En comunicaciones también se utiliza para comprensión de imágenes, en transporte para diagnóstico, todo lo que sea sistema de enrutamiento, también para navegación automática por GPS, en software para lo que es el reconocimiento de patrones faciales, para reconocimiento de caracteres, o sea, los sistemas de OCR, para la producción de sellos de tiempo, para control, para toma de decisión y para detección de anomalías. Esas son parte de las aplicaciones de las redes neuronales. Bueno, con esto terminamos más o menos, fíjense, las 6 componentes de la inteligencia artificial. O sea, fíjense de todo lo que hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial. Ahora vamos a ver en particular este tema, porque estuvimos hablando de las redes neuronales y en realidad el tema de la red neuronal como elemento que podemos manejar nosotros, hay una red que es muy simple de manejar, que es el perceptrón. El perceptrón es la red de una sola neurona. O sea, tengo una sola neurona
es fácil de manejar, es fácil de predecir. Entonces, vamos a ver el perceptrón. Es una de las redes más antiguas, fíjense que recién fue desarrollada en 1943, y básicamente es una suma de valores de entrada multiplicado por una tabla de función. La entrada se compara con un patrón y da una respuesta. Generalmente, inicialmente trabajaba con valores 0 o 1, o sea, neurona activada o neurona no activada. Básicamente, se creía que se podía hacer de todo. El primer perceptrón formal fue del año 1957. Tenía algunos problemas porque empezaba la discusión entre los tipos que hacían el análisis matemático-lógico con los tipos que hacían la adaptación biológica, pero en realidad el modelo partió de la siguiente manera. Esto se utilizó para ver si había o no señal óptica en los bastoncitos del ojo. Entonces, las células neuronales las células en el hombre están colocadas a la parte de los bastoncitos que están ubicados en la parte de atrás del ojo. Cuando llega la señal luminosa, ese bastoncito era activado y en función de eso activaba la neurona de que había luz o que no había luz conectada a ese bastoncito. Entonces la idea era que eso podía, o sea, el sistema de conexiones, o sea, está activado o no está activado el bastoncito, era la primera función que tenía que realizar la neurona. Entonces a partir de ahí, esas redes de una sola neurona que identificaban la presencia o no del perceptrón, empezó a intentar modelizarse. Entonces se habló de la zona sensorial, donde estaba el bastoncito que producía una señal. Esa señal tenía que ser interpretada por la primera capa de neuronas, que iba a decir si había o no había una señal que tenía que ser interpretada y después pasaba al resto de las neuronas que iban a formar la imagen. Pero la idea era trabajar con este primer grupo de células, que eran una sola célula, que básicamente empezaron a ser modificadas por Mills y Papert en el perceptrón, como después se comprende, en el cual dice, acá hay un conjunto de bastoncitos que son impactados por la luz y producen determinada señal. Esa señal llega a la neurona. Si la intensidad, si la suma de los pesos de la intensidad lumínica por la capacidad que tiene esta red de interpretar esa señal lumínica supera un determinado umbral, se activa la neurona o no se activa. Eso fue lo que se denominó perceptrón. Entonces surgió lo que se llama la función umbral, con una función que todos conocen como función escalón de análisis matemático, en el cual la salida es 1 si la salida es mayor que 0, o es 0 si la salida es menor que 0. Y quedó formulada así el perceptrón simple, en el cual tienen un conjunto de entradas que va de x1 a xn. Cada entrada tiene un peso en la entrada de la neurona, dada por los pesos omega 1 hasta omega n, y un determinado umbral. Si el valor que se da de la suma de todas las entradas multiplicadas por su peso menos el umbral es mayor que 0, yo tengo una salida 1, si es menor que 0 tengo una salida 0. En realidad, para simplificar esto, se le agregó a este umbral como si fuera una entrada adicional xn más 1 y tiene peso 1. Entonces se integró en una fórmula mucho más genérica diciendo que yo tengo i más 1 entradas, o sea, n más 1 entradas con distintos pesos. Y la última entrada representa el umbral y eso tiene que ser mayor o menor que 0 y listo. Bien, el problema es cuando yo tengo que trabajar con n valores. N valores me lleva a un espacio n dimensional. Por lo tanto, yo tengo que ver cómo puedo separar
las variables. Fíjense que el primer elemento que tiene el perceptrón, que es lo interesante, es esto. Que en realidad es una función lineal. No tengo ni derivadas, ni integrales, ni seno, ni coseno, ni exponenciales. Es una recta de n variables. O sea, no está en un plano xy, sino está en un plano de n dimensiones. Pero igual, en n dimensiones es una recta que va delimitando separaciones entre determinados hiperplanos, lo cual es muy complejo. Así que vamos a tomar una percepción más simple y vamos a suponer que yo tengo dos variables, x1, x2. O sea, voy a tener una neurona que tiene x1 y tiene x2 como entrada. Y tiene un umbral. Y tiene una salida. Entonces, la salida puede ser 0, 1, menos 1, 1. Pero vamos a suponer que esto va a ser, esto tiene un peso omega 1, esto tiene un peso omega 2, esto va a ser x1 por omega 1 más x2 por omega 2 más el umbral. Si esto es mayor que 0, la salida es 1. Y si esto es menor que 0, la salida es 0. ¿Sí? Fíjense que esta es la ecuación de una recta, que no pasa por el origen. ¿Sí? O sea que va a ser una recta, pongamos así. ¿Sí? En el cual, para este lado van a estar todos los valores 1 y para este lado van a estar todos los valores 2. Entonces, se establece el primer criterio de estas redes neuronales. Vale para n dimensiones, pero vamos a restringirlo al caso de las dos dimensiones que estamos trabajando nosotros. Fíjense, en esta zona el valor es 1 y en esta zona el valor es 0. ¿Qué nos dice la teoría? Que si las zonas estas están limitadas por una recta, una sola recta, o sea, la limitación entre los dos valores posibles está dado por una sola recta, cualquier aproximación que yo intente a la búsqueda de una solución, yo puedo empezar con un conjunto de valores, uno que me dé por acá y otro conjunto, este sería omega 1 x1, omega 2 x2. Yo puedo hacer, dado un conjunto de valores, x1, x2, ¿no? Pónganle xn. Y un conjunto de salidas, 0, 1, 1, 0. O sea que en realidad yo esto lo puedo interpretar como una tablita, vamos a hacerlo así. Fíjense, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1. Si yo tomara valores discretos. Y vamos a poner que esto será 0, 1, 1, 1. Fíjense, ¿eso qué significa? Que yo tengo este punto, este punto, este punto y este punto. ¿Sí? Esos son los únicos valores de mi dominio. Pero yo tengo que construir una regla que me los separe de acuerdo a eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál les parece que sería una regla, una recta apropiada? Fíjense, esta es una recta apropiada. Entonces yo le doy valores omega 1, omega 2 a eso y cualquiera sea el conjunto de esto que yo le pongo, voy a tener esta salida. Fíjense que no es un solo valor. Ahora, ¿cuál es el conjunto racional? Acuérdense que vimos alguna regla que decía, yo puedo arrancar de un valor aleatorio cualquiera y voy ajustando hasta que obtenga la salida deseada. Entonces, hay un algoritmo que me permite a mí, yo tomo una secuencia cualquiera de omega 1, omega 2 y con estos valores lo doy estrenando hasta que la salida sea esa. Si yo encuentro ese conjunto de omega 1, omega 2, encontré la solución a la red neuronal. Ya tengo una red neuronal que funciona. Y ya la entrené, digamos. ¿Significa que va a ser único ese valor? No. ¿Por qué? Fíjense, esta me va a dar el mismo valor, esta otra recta me va a dar el mismo valor. Pero todas me van a dar este resultado que yo quiero. Si este es el conjunto de valores de entrada, este es el conjunto de valores de salida. Ahora, el tema es entrenar esto. Fíjense que si voy a dar el caso de un error.
Supóngase que mi resultado sea 1, 1, 1, 0. ¿Es factible con una recta expresar eso? No. Voy a necesitar dos rectas. Quiere decir que no lo puedo solucionar con un perceptrón. Porque no hay una sola recta que me separe el conjunto de valores de salida. Esta es una OR exclusiva, esta es una compuerta de tipo OR. Si yo hiciera una AND, también sería lo mismo, porque cambio el 1 por los ceros. O sea, pongo 0, 0, 0, 1, pero siempre va a haber una recta que pueda dividirlo. ¿Cómo hago para calcular ese algoritmo? Hay algo que se llama el teorema de la convergencia. Dice, si la clase de valores estas son linealmente separables, en definitiva, si existe una recta que me permite separar los valores que son, me van a dar 0 de los valores que son 1, yo puedo empezar de cualquier manera y siempre va a haber un algoritmo que me haga converger esos al valor final. O sea que no importa, o sea, si se cumple esta condición, que yo puedo representar esto por una recta, yo siempre voy a poder encontrar una solución en un número finito de pasos. Entonces vamos a ver cómo es el algoritmo. Acá tenemos el algoritmo este de la compuerta OR, que era lo que estábamos viendo recién. Este es el perceptrón. El algoritmo dice que para entrenar este previsor de forma supervisado, yo tengo como valores de entrenamiento estos. Entonces, empiezo con una secuencia aleatoria que hace que yo vaya ajustando, agregándole a los valores un valor, o sea, vamos a borrar esto, vamos a hacer un dibujito más claro. Vamos a dejar lo que me interesa, que es el plano y los 4 puntos. Yo tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Yo sé que cualquier recta de esta me tiene que más o menos dar el valor. Vamos a poner una recta cualquiera. Va a haber dos umbrales, o sea, toda recta que pase así y toda recta que pase así. Cualquiera de esas rectas va a ser solucionar el problema, me da el coeficiente que sirvan para la solución al problema. Ahora yo sé que todos estos de acá me van a dar 0 y todos estos de acá me van a dar 1. Entonces empiezo con un conjunto cualquiera. Vamos a empezar con un conjunto cualquiera. Me va a dar un punto por acá con un coeficiente omega 1, omega 2. Si ese conjunto no me da, ¿qué es lo que hago? Cambio nuevamente el conjunto omega 1, omega 2 y pruebo con otro valor. Y capaz que el tipo me va por acá. Y yo le agrego o le saco. O sea, tengo que ir agregándome. Yo voy a tener una medida del error. Este es mi error. Entonces yo le voy a decir, yo me voy a aproximar, si yo tengo el producto X omega, esto tiene que ser mayor o igual que 0. Si esto no es igual a 0, ¿qué significa? Que yo lo que tengo es un error. O sea que este punto tendría que estar de este lado. Entonces yo, por un cierto factor, le voy a sumar a esto el error. Y voy a aumentar. O sea, si esto no es mayor que 0, si que es menor que 0. Entonces le voy a sumar a todo el coeficiente un cachito. Y puede ser que yo me vaya acá, puede ser que yo me vaya acá, pero en algún momento voy a pasar de este otro lado. En función de qué tan grande sea este cachito, yo voy a tardar menos o voy a tardar más. Entonces, fíjense, formalmente el algoritmo es este. Yo tomo dos valores, omega 1, omega 2 aleatorios. Y digo, mientras que los valores estén más clasificados, si hay un error, no respondan a esta tabla, yo sigo haciendo. Entonces, si para la salida esperada 1 yo tengo un valor menor que 0,
quiere decir que esto está mal. Entonces le sumo 1, o sea, al nuevo conjunto de valores le voy a sumar el error anterior. Y aumento la estancia en 1. Y si es al revés, o sea, si en lugar de ser menor que 0 es mayor que 0 y tenía que tener entradas 1, en lugar de sumarle, o sea, en lugar de sumarle de ir para allá, quiere decir que estaba de este lado, le resto, voy para abajo. ¿Sí? Entonces, le resto los valores y repito hasta que esto vaya. El teorema de la convergencia me va a decir que hay un número finito de pasos, así que lo voy a encontrar ese error. O sea, mientras yo esté seguro que es un problema lineal de este tipo, esto lo voy a hacer. Y voy a poner a entrenar el perceptrón. Bien, con eso ya tendría que poder calcularlo. Bueno, lamentablemente este sistema de 32 bits y mi computadora es de 64, así que yo verifique que tenga una computadora de 64 bits actualizado el sistema de, ¿cómo se llama? De Java, porque si no se corta, que es lo que pasa acá. Pero fíjense, mi conjunto de valores van a ser el umbral, omega 1, omega 2, fíjense, estos tres los elegí utilizando la función random. O sea, son valores aleatorios. Después, empiezo estos valores que son los valores de entrenamiento. Entonces, el primer valor es 1, 1, usé 1 menos 1 en lugar de 0, 1. Para poder identificar, porque el 0 me jorobaba un poco. Entonces hice, en lugar de usar 0, 1, utilicé 1 menos 1. Entonces, 1, 1, salida 0. Esta es una de estas invertidas. Tengo 1, 0, salida 1, 0, 1, salida 1, 1, 1, salida 1. Entonces tengo los 4 valores de esta tabla. Después, ¿qué es lo que hago? Utilizo un factor de aproximación, que es en cuánto yo voy a incrementar este valor para irme del otro lado. Cuanto más chiquito sea el valor, más pasos. Cuanto más grande, menos pasos. Pero la probabilidad de estar saltando mucho tiempo. Y utilizo una variable 0 para control del loop que mientras sea verdad y demás, y un bit de stop para para indicar que terminé. Fíjense, entonces digo, mientras la variable esta sea verdadera, ¿qué es lo que hago? Incremento el contador de vueltas de este ciclo para saber cuántas vueltas tardé, pongo el valor verdadero en 1 y digo, desde 1 hasta 4 calculo la función esta. Si es mayor o igual que 0 le doy 1, si no le doy valor menos 1. O sea, le apliqué la función umbral. La convertí en este paso. La convertí en esto. Después, ¿qué es lo que digo? Si es distinto del resultado que yo esperaba y la salida es menor que 0, entonces, fíjense, le voy a sumar a los valores omega 1, lo voy a multiplicar el factor por x2 y lo mismo en el factor umbral. Y como no era real, o sea, hubo un error, le digo que verdad es 0, o sea que voy a seguir dando vuelta en el bucle, porque hubo un error. Lo mismo hago al revés del algoritmo, o sea, fíjense, yo estoy, en estos dos ciclos estoy haciendo esto. En este caso le sumo, en este caso lo resto, marco que hubo un error, termino la operación. Si esto llega a ser mayor que un número grande, yo le puse 20.000, o sea que estoy haciendo muchas interacciones, que me pasé de rosca o que le puse algo muy finito en el factor, o que tenía algún error, entonces en ese caso le digo verdadero igual 1, pará, y pongo que paré porque hay un error, o sea, pongo la variable stop en 1. Si la variable stop está en 0, ya terminé mientras acá. Ahora sigo abajo. Si la variable
está en 0, quiere decir que el perceptrón se entrenó, que acá tengo los coeficientes omega 1 y omega 2 y ya se puede trabajar. Y si no, hubo demasiados errores y pongo la variable sigue en 1 y ahora ¿qué es lo que pasa? Empiezo a preguntar, mientras que stop sea distinto de 1 y sigue sea igual a 1, o sea que yo realmente no tuve errores, empiezo a preguntar por los valores de x1, x2, que serían los valores que yo tengo que reproducir de esta tablita. O sea, ya está la red funcionando, ahora la pruebo a ver si anda. O sea, si puedo obtener de vuelta estos valores. Y entonces lo que hice es, ingreso los valores x1, x2, calculo el número, veo si es mayor que 0, la salida es 1, si es menor que 0, la salida es menos 1, y después le digo que puedo seguir, si presiono 0 sigo, si presiono 1 salgo. Y ahí termino. Pruébenlo porque están dando con uno de 64 bits, no 32 como el que tenemos acá en esta computadora. Y después, lo que sí lo hicimos es en C. Fíjense que lo mismo que teníamos antes en DFD lo tenemos en C. ¿Qué es lo que arreglamos? Fíjense, vuelvo a definir los mismos caracteres que antes. Abrí un archivito para guardar los coeficientes de la red neuronal y después utilizarlos en otro antier. Utilicé para definir el número aleatorio un método que tiene C, que es tomar un vector y usar una función de tiempo para generar la función aleatoria. Y acá está la red de entrenamiento. Fíjense, x1, x2 y el resultado. Acá el vector omega lo tomo como una función aleatoria de este grupo de valores que es un intervalo aleatorio, pongo un factor de 0,01, hago umbral con un factor y hago lo mismo, fíjense. Mientras que el valor verdad sea igual a 1, hago lo mismo que antes. Incremento n para ver la cantidad de vueltas que di, empiezo a definir, acá tengo los dos if para cambiar para un lado o para el otro. Pregunto si es mayor que 20.000 porque hay demasiadas cosas que hice. Y si anda bien me dice terminé el entrenamiento y acá tengo las dos, cuáles son los valores de omega que funcionen. Y después lo que hago, lo guardo en un archivito que se llama red.txt. Entonces, si yo ahora lo ejecuto, fíjense. Ahí entrené el perceptrón. Dio 75 interacciones. Omega 1 vale 0,03, omega 2 vale 0,95 y el umbral es menos 0,03. Y acá hace una prueba de corrida del perceptrón para ver si me da la misma función que yo tengo que tener, que es la función de entrenamiento. Bien. Entonces, ahí terminó el entrenamiento y la verificación de que anda el perceptrón. Si yo ahora quiero utilizar el perceptrón, lo que utilizo es este otro programa. Fíjense que yo almacené en un archivo los valores de la red neuronal, que son omega 1, omega 2 y el umbral. Son los únicos dos valores que tengo que almacenar de la red neuronal. Entonces, los leo. Fíjense, los leo, los convierto de vuelta en números y ahí empiezo a preguntar por el coeficiente, por el umbral, ingreso x1, x2 y me da el valor de salida. O sea que yo lo que hago ahora, si lo ejecuto, es, me pregunta el valor para x1, 1, el valor para x2, menos 1, la salida es 1. ¿Ven? Y ya tengo los dos coeficientes y puedo ir verificando si me da la tabla. Fíjense que ¿cuál es la ventaja esa? Si yo quiero cambiar, cambio la tabla. Lo único que tengo que verificar que la tabla me dé cualquier función, pero de las 16 funciones que yo puedo definir en base a dos variables, solamente dos no son lineales, que son la XOR y la XOR negada. El resto de las funciones son representables. O sea, yo puedo representar 14 funciones lógicas con una sola red neuronal. Solamente, ¿qué es lo que hago? Me voy acá y cuando la entreno le doy
la tablita lógica que tengo ahí y cambio la función que tengo. Bueno, tienen las tres cosas. Tienen el programa de entrenamiento en el aula virtual, tienen el programa de uso de la red neuronal. Fíjense que no hay ninguna instrucción que no conozcan, ¿eh? O sea, la única trampita que hicimos es esto porque usé esta forma de generar variables aleatorias, nada más. Porque no quería usar una librería que por ahí me daba errores, entonces, bueno, este es un método simple de generar una variable aleatoria y anduvo bien, pero no es nada más que eso. Todo lo demás es definición de variables, if, else, and, y hasta lo tienen en DFD para jugar. Bueno, gente, con esto más o menos vieron lo que es la inteligencia artificial. Como les dije,